Dios te dice hoy, descansa. No porque todo esté resuelto, no porque el problema desapareció, no porque el camino se aclaró de repente, sino porque yo salí delante de ti. Y las batallas que llevas cargando solo no te pertenecen cargarlas solo. Descansa, porque yo peleo tus batallas. Hay algo que Dios ve en ti hoy que quizás tú no puedes ver. Ve el cansancio, no el cansancio físico solamente, ese otro cansancio, el que no desaparece aunque duermas, el que se instala en el interior y hace que todo pese un poco más de lo normal. El cansancio de pelear demasiado tiempo solo, de intentar resolver lo que no puedes resolver, de cargar lo que no te corresponde cargar, de luchar batallas que Dios nunca te pidió que pelearas con tus propias fuerzas. Tal vez llevas semanas así, tal vez meses, tal vez ya perdiste la cuenta. Y por fuera sigues siendo la persona que todos necesitan que seas. Sigues cumpliendo con lo que la vida pide, sigues sonriendo cuando es necesario, respondiendo cuando te preguntan cómo estás, avanzando aunque por dentro algo está completamente agotado. Porque no puedes parar, porque si tú no lo haces, nadie más lo va a hacer. Porque hay personas que dependen de ti, porque el problema no espera, porque la batalla sigue aunque tú estés cansado. Y en algún momento en medio de todo eso, Dios quiere interrumpir algo. No el problema, no necesariamente las circunstancias todavía. Quiere interrumpir la manera en que lo estás cargando. Porque hay una diferencia enorme entre pelear una batalla con Dios y pelear una batalla sin Él. Y hoy Dios quiere recordarte algo que el cansancio intenta hacerte olvidar. No estás solo en esto, nunca lo estuviste. Y las batallas que llevas cargando como si fueran completamente tuyas, tienen a alguien mucho más capaz que tú peleándolas delante de ti. Éxodo capítulo 14, versículo 14 dice con una claridad que detiene el corazón: El Señor peleará por vosotros, y vosotros estaréis tranquilos. El Señor peleará, no tú, no con tu esfuerzo, no con tu fuerza ni con tu estrategia ni con tu capacidad de resistir. El Señor peleará, y vosotros estaréis tranquilos. Tranquilos no significa indiferentes, no significa rendidos, no significa que el problema no importa. Significa que hay un punto donde el corazón puede soltar la batalla y confiar en que Dios ya salió delante. Y ese punto es el que Dios te está invitando a encontrar hoy. Antes de continuar, escribe en los comentarios esta declaración: Señor, descansa mi corazón, tú peleas mis batallas. Escríbela con fe, como una entrega, como una forma de decirle a Dios: hoy suelto lo que llevo cargando solo. Y si este mensaje está llegando a algo dentro de ti desde el primer momento, dale me gusta al video y suscríbete al canal. Activa la campanita para que no te pierdas ninguna palabra que Dios tiene para tu vida. Hay algo que el cansancio prolongado hace en la manera de pelear que vale la pena nombrar con honestidad. Cuando llevas demasiado tiempo cargando algo pesado, empiezas a pelear desde el agotamiento. Y antes de eso, ocurre algo que pocas personas reconocen porque sucede de manera tan gradual que casi no se nota. Empiezas a pelear solo lo que no fue diseñado para ser peleado solo. No porque hayas decidido hacerlo, sino porque la vida fue poniendo responsabilidades, y luego más responsabilidades, y luego circunstancias que nadie más iba a resolver si tú no lo hacías, y luego situaciones que llegaron sin avisar y que exigían una respuesta inmediata. Y en ese proceso, sin que nadie te lo dijera explícitamente, aprendiste que pelear solo era tu manera de existir, que cargar era tu manera de avanzar, que si no lo hacías tú, no lo hacía nadie. Y eso tiene un costo que no siempre se mide en lo visible, que no siempre aparece en las conversaciones, que muchas veces solo se siente en las noches, cuando el ruido del día se apaga y el corazón queda a solas con el peso de todo lo que cargó ese día. Y al día siguiente se levanta a cargar de nuevo. Eso es lo que Dios ve hoy en ti, no el problema visible, el peso invisible que llevas cargando desde hace demasiado tiempo. Y pelear desde el agotamiento no produce los mismos resultados que pelear desde la fortaleza. Desde el agotamiento cada problema parece más grande de lo que es. Cada obstáculo se siente definitivo. Cada día que la situación no cambia pesa más que el anterior. Y la perspectiva se va estrechando hasta que lo único que puedes ver es el tamaño de la batalla y lo pequeño que te sientes delante de ella. Eso no es falta de fe,
Es lo que le pasa a cualquier persona que lleva demasiado tiempo peleando sola lo que fue diseñado para ser peleado con Dios. La Biblia lo reconoce. No presenta a los hombres y mujeres de fe como seres que nunca se cansaron. Los presenta como personas reales que llegaron a límites reales, que sintieron el peso real de las batallas que cargaban, que en algún momento necesitaron recordar algo que el agotamiento les había hecho olvidar, que no estaban peleando solos. Y cuando lo recordaron, todo cambió. No siempre las circunstancias de inmediato, pero sí la manera en que las cargaban. Y esa diferencia, aunque parezca pequeña, lo cambia todo, porque hay batallas que no se ganan con más esfuerzo, se ganan con más rendición. No la rendición de quien se da por vencido, la rendición de quien decide soltar la batalla en las manos de Dios y confiar en que esas manos son infinitamente más capaces que las suyas. Esa es la rendición que Dios está buscando hoy, no que te rindas al problema, que te rindas a Él. Prepárate, porque esta historia te va a cambiar la manera de ver la batalla que estás peleando. Era un rey llamado Josafat, y llegó un día donde Josafat recibió una noticia que habría paralizado a cualquier persona. 3 ejércitos se habían unido para atacar su reino. No 1, 3, una multitud grande que venía de múltiples direcciones al mismo tiempo. Una amenaza que superaba cualquier capacidad de respuesta militar que Josafat pudiera movilizar. Una situación que desde cualquier perspectiva humana no tenía solución. Y lo que hizo Josafat en ese momento revela algo sobre la manera de pelear las batallas imposibles que el corazón necesita aprender. No llamó a sus generales primero. No diseñó una estrategia de defensa. No intentó calcular si tenía suficientes recursos para resistir. La Biblia dice en segundo libro de Crónicas capítulo 20, versículo 3, Josafat tuvo temor y se dispuso a buscar al Señor. Tuvo temor, eso es importante. La Biblia no dice que Josafat no sintió miedo, dice que lo sintió, que la noticia lo impactó de verdad, que la amenaza era real y el peso de ella era real. Pero en lugar de dejar que el miedo dictara el siguiente paso, Josafat se dispuso a buscar al Señor, convocó a todo el pueblo a ayunar y orar, y en medio de esa búsqueda colectiva, Dios respondió a través de un profeta con palabras que cambiaron todo. Segundo libro de Crónicas capítulo 20, versículos 15 y 17. No temáis ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. No habrá para qué peleéis vosotros en este caso, estad quietos y ved la salvación del Señor con vosotros. No es vuestra la guerra, es de Dios. Estad quietos y ved la salvación del Señor. Puedes ver lo que Dios le estaba diciendo a Josafat. No pelea más duro, no resiste con más fuerza. No organiza mejor tu estrategia. Estad quietos. Eso no es pasividad, eso es uno de los actos de fe más difíciles que existen. Quedarse quieto cuando todo en ti quiere hacer algo, cuando la amenaza es real y el tiempo se acaba, y el instinto dice que si no actúas ahora vas a perder. Quedarse quieto y confiar en que Dios ya salió delante. Y lo que ocurrió al día siguiente es algo que el corazón necesita guardar. Josafat no envió ejércitos al frente de la batalla, envió adoradores, personas que iban cantando alabanzas a Dios delante de los soldados, y mientras adoraban, Dios actuó. Los 3 ejércitos que venían contra Josafat comenzaron a pelearse entre ellos mismos. Cuando el pueblo de Judá llegó al lugar donde debería haber habido batalla, solo encontraron cadáveres. La batalla ya había terminado, y ellos no habían peleado ni un solo combate. Ahora escucha esto con el corazón abierto. La batalla que te tiene agotado hoy, la que llevas cargando como si depende únicamente de ti, la que te roba el sueño y la paz y las fuerzas, no es tuya solamente, es de Dios. Y Dios puede pelearla de maneras que tú no tienes en tu lista de posibilidades. De maneras que no requieren tu esfuerzo, que no dependen de tus recursos, que no necesitan que tú tengas la respuesta correcta en el momento correcto. Solo requieren que hagas lo que Josafat hizo. Buscarlo, reconocer que la batalla es de Él, pararte quieto y ver la salvación del Señor. Tal vez hoy te sientes como Josafat mirando 3 ejércitos. Tal vez lo que enfrentas se siente demasiado grande para tus fuerzas, demasiado complicado para tus recursos,
demasiado múltiple para que puedas atacarlo desde todos los frentes al mismo tiempo. Y puede que hayas intentado ya muchas cosas, hayas buscado salidas, hayas probado estrategias, hayas agotado varias opciones sin ver resultado. Y la sensación que queda después de tanto intento fallido es exactamente la que Josafat sintió cuando recibió la noticia de los 3 ejércitos. Temor. No vergüenza de admitirlo, no señal de que tu fe falló. Temor real ante algo que supera tus fuerzas. Y la primera cosa que hizo Josafat con ese temor no fue suprimirlo ni pretender que no existía, lo llevó a Dios. Se dispuso a buscar al Señor, y eso hizo toda la diferencia. No la valentía de enfrentar el miedo sin sentirlo, la sabiduría de llevar el miedo a Dios en lugar de pelearlo con sus propias fuerzas. Eso mismo está disponible para ti hoy. No tienes que llegar a Dios sin miedo, puedes llegar a Dios con el miedo. Puedes decirle exactamente lo que sientes, exactamente lo que te pesa, exactamente cuáles son los 3 ejércitos que hoy se sienten demasiado grandes para ti. Y Dios responderá lo mismo que le respondió a Josafat. No es tu guerra, es la mía. Descansa, yo peleo tus batallas. Pero todavía hay más, hay otro ángulo de esta verdad que necesitas ver. Porque a veces el problema no es que no confiemos en que Dios puede pelear. El problema es que no sabemos cómo dejar de pelear nosotros. Hay personas que han escuchado 1000 veces que Dios pelea sus batallas, que lo saben de memoria, que lo han declarado en voz alta, que lo creen en teoría. Pero cuando llega el momento, siguen peleando como si todo dependiera de ellos. Siguen controlando cada detalle, siguen buscando soluciones por todos lados, siguen llevando el peso de la situación en cada pensamiento, en cada conversación, en cada momento del día. No porque no confíen en Dios, sino porque no saben qué se siente soltar. Soltar no es un concepto fácil, especialmente para personas responsables, para los que cuidan a otros, para los que aprendieron desde pequeños que si tú no lo haces nadie más lo hace, para los que han cargado tanto durante tanto tiempo que cargar se convirtió en su manera de existir. Para esas personas, soltar no es natural, se aprende, y se aprende exactamente en el tipo de momentos que Dios permite en la vida. Los momentos donde la situación es demasiado grande para tus fuerzas, donde has intentado todo lo que sabes intentar y nada ha funcionado, donde te das cuenta de que si Dios no actúa, tú no tienes más opciones. Esos momentos no son castigo, son la invitación más directa que Dios puede hacerte para aprender a soltar. Para aprender que hay batallas que se ganan con la guardia baja, no con la guardia alta. Que hay victorias que llegan cuando paras de luchar, no cuando luchas más duro. Que hay un lugar de descanso en el centro de la tormenta que solo se encuentra cuando el corazón confía en que Dios ya salió delante. Segunda de Crónicas capítulo 20, versículo 20 dice: Creed en el Señor vuestro Dios, y estaréis seguros, creed a sus profetas, y seréis prosperados. Creed, estaréis seguros, no luchen más duro y triunfarán. Creed, y estaréis seguros. La seguridad que Dios ofrece no depende de cuánto luchas, depende de cuánto confías. Y confiar es un acto de la voluntad, una decisión que se toma en el momento donde el instinto dice que hagas lo contrario. Un acto de fe que dice: Señor, esta batalla es tuya, yo descansaré mientras tú peleas. Déjalo entrar un momento, porque hay algo que ocurre cuando el corazón empieza a soltar las batallas que no le corresponden. Algo que no se puede describir completamente con palabras, pero que quien lo ha vivido reconoce de inmediato. Un alivio. No el alivio de que el problema desapareció, sino el alivio de ya no cargar solo un peso que fue diseñado para ser cargado por alguien mucho más fuerte que tú. Como cuando llevas demasiado tiempo cargando algo muy pesado y finalmente lo pones en el suelo. El problema sigue ahí, pero tú ya no lo estás cargando de la misma manera. Y esa diferencia en la manera de cargarlo cambia todo. Cambia cómo duermes, cambia cómo piensas, cambia cómo hablas con las personas que amas, cambia la manera en que enfrentas el día siguiente. Y muchas veces cambia incluso la manera en que Dios puede moverse en la situación. Porque hay cosas que Dios no puede hacer mientras tú estás intentando hacerlas tú. No porque Dios no tenga el poder, sino porque el espacio que tú ocupas peleando la batalla deja menos espacio para que Dios entre y la pelee de la manera que quiere pelearla. Cuando te paras quieto, cuando confías,
Cuando dejas de intentar controlar el resultado, Dios tiene todo el espacio para actuar con la libertad que solo Él puede ejercer. Y muchas veces actúa de maneras que tú nunca habrías imaginado, de maneras que no están en tu lista de soluciones posibles, de maneras que cuando las ves dirás, esto solo pudo haberlo hecho Dios. Eso es lo que le pasó a Josafat cuando llegó al campo de batalla y encontró que la batalla ya había sido ganada sin que él peleara. Eso mismo puede pasarte a ti. Cuando llegas al lugar donde creías que ibas a tener que luchar y encuentras que Dios ya estuvo ahí antes que tú. Porque Dios siempre llega antes, siempre sale delante. Y la batalla que hoy parece imposible ya la ganó antes de que tú llegues a ella. Hay algo que merece decirse sobre el proceso de soltar las batallas que hemos estado cargando solos, porque soltar no siempre se siente bien al principio. Hay personas que cuando empiezan a soltar una batalla que llevaban cargando sienten algo inesperado, sienten culpa, como si soltar fuera irresponsabilidad, como si confiar en que Dios pelea fuera excusa para no hacer lo que les corresponde, como si pararse quieto fuera lo mismo que rendirse al problema. Y esa culpa los lleva de vuelta a cargar, porque cargar se siente responsable, se siente activo, se siente como que estás haciendo algo por la situación que importa. Pero hay una diferencia importante que Dios quiere que entiendas. Soltar la batalla no significa soltar la responsabilidad. Significa soltar la carga de hacerlo solo. Significa reconocer que hay dimensiones de la situación que están más allá de lo que tú puedes alcanzar con tu propio esfuerzo. Significa dejar de intentar pelear en el ámbito invisible con herramientas del ámbito visible. Tú sigues haciendo tu parte. Sigues siendo fiel en lo que tienes delante. Sigues tomando las decisiones que te corresponden tomar. Sigues siendo responsable de lo que Dios te encargó. Pero sueltas la ansiedad de controlar lo que no puedes controlar. Sueltas el peso de resolver lo que solo Dios puede resolver. Sueltas la carga de pelear batallas que Dios ya declaró que son suyas. Y esa diferencia entre hacer tu parte con paz y hacerla con ansiedad, es exactamente la diferencia entre Josafat enviando adoradores al frente de la batalla y Josafat enviando soldados con sus propias estrategias. Ambos hicieron algo, pero uno lo hizo desde la confianza y el otro lo habría hecho desde el esfuerzo. Y Dios honró la confianza de una manera que el esfuerzo no podría haber producido. Eso mismo está disponible para ti, hacer tu parte, con paz, confiando en que Dios pelea lo que tú no puedes pelear. Quiero contarte sobre Sofía. Tenía 43 años cuando la batalla más difícil de su vida llegó de frente. No era una sola cosa, era todo al mismo tiempo. Su matrimonio estaba en una crisis que llevaba 2 años en silencio. No peleas abiertas, sino esa distancia fría que es más difícil de manejar que las peleas, porque no sabes exactamente qué reparar. Su hijo de 16 años empezó a mostrar señales de que algo no estaba bien. Y su negocio, que había construido con 7 años de esfuerzo, empezó a perder clientes, uno por uno sin razón clara. 3 frentes, al mismo tiempo. Y Sofía peleaba en todos. Cada mañana se levantaba con una lista mental de lo que tenía que hacer para intentar resolver cada uno, conversaciones que tenía que tener, estrategias que tenía que implementar, palabras que tenía que encontrar, soluciones que tenía que diseñar. Peleaba con todo lo que tenía. Y los 3 frentes seguían igual o peor. 8 meses así. 8 meses de pelear sin ver resultado. 8 meses de intentar todo lo que sabía intentar. 8 meses de llegar a la noche completamente agotada y levantarse al día siguiente a pelear de nuevo. Un domingo en la iglesia, el pastor habló sobre Josafat, sobre los 3 ejércitos, sobre la respuesta de Dios. No es vuestra la guerra, es de Dios. Sobre Josafat enviando adoradores al frente de la batalla en lugar de soldados. Y Sofía lloró, no de tristeza, de reconocimiento. Porque por primera vez en 8 meses alguien describía exactamente lo que ella estaba viviendo sin saberlo. 3 frentes, fuerzas agotadas, peleando sola lo que era demasiado para una sola persona. Esa tarde llegó a su casa y hizo algo que no había hecho en esos 8 meses. Paró, no de ocuparse de la vida, no de cuidar a su familia. Paró de pelear como si todo dependía únicamente de ella. Se sentó, abrió la Biblia en esa historia y le dijo a Dios algo muy sencillo. Señor,
Yo ya no puedo más con esto solo, esta batalla es tuya, yo descansaré mientras tú peleas. Y no pasó nada visible ese día, ni esa semana, pero algo cambió adentro. El peso que cargaba siguió existiendo, pero dejó de aplastarte. Las situaciones no cambiaron de inmediato, pero la manera en que Sofía las miraba cambió. Ya no las miraba como batallas que dependían de que ella encontrara la solución correcta. Las miraba como batallas que Dios estaba peleando mientras ella confiaba. 4 meses después de ese domingo, las 3 situaciones comenzaron a moverse, no de golpe, no mágicamente, pero sí de maneras que Sofía no había podido producir con ninguno de los esfuerzos de los 8 meses anteriores. Su esposo inició una conversación que ella no esperaba. Una conversación honesta que fue el comienzo de algo diferente. Su hijo buscó ayuda que Sofía no sabía cómo pedirle que buscara. Y el negocio recibió un cliente nuevo que llegó por una referencia que Sofía no había hecho. 4 meses de descanso en Dios produjeron lo que 8 meses de pelear sola no habían podido producir. Y Sofía dice hoy algo que no ha olvidado. Yo pensé que si paraba de luchar todo se iba a perder. Pero lo que aprendí es que mientras yo peleaba sola, estaba ocupando el espacio que Dios necesitaba para actuar. Cuando paré, Dios entró, y lo que Él hizo en 4 meses yo no lo habría podido hacer en 4 años. Y hay algo más que Sofía dice cuando cuenta esta historia. Dice que lo más difícil no fue soltar las batallas, lo más difícil fue creer que podía. Porque llevaba tanto tiempo cargando que cargar se había convertido en su identidad, en la manera en que se definía a sí misma, en la persona que era para todos los que la rodeaban. Y soltar se sentía como dejar de ser ella. Pero lo que descubrió del otro lado de ese soltar fue algo que no esperaba. Que la persona que era sin el peso de pelear sola era más ella que la que cargaba todo. Que la versión de ella que descansaba en Dios era la versión que Dios había diseñado desde el principio. Y cuando empezó a caminar sin ese peso, todo fue diferente. No solo las situaciones que se resolvieron, ella fue diferente. Y lo mismo puede pasar contigo. No en el mismo tiempo, no de la misma manera. Pero el mismo Dios que peleó las batallas de Josafat y el mismo Dios que entró cuando Sofía dejó de pelear sola, está disponible para pelear las tuyas. Hoy, ahora mismo, exactamente en la situación que llevas cargando. Padre, hoy vengo a ti en nombre de cada persona que está escuchando este mensaje. Vengo por cada corazón que lleva demasiado tiempo peleando solo lo que fue diseñado para ser peleado contigo. Vengo por cada alma que está agotada de intentar resolver lo que solo tú puedes resolver. Vengo por cada creyente que sigue de pie pero que por dentro está al límite de sus fuerzas. Señor, hoy declaro sobre la vida de quien escucha, que la batalla no es solo suya, que tú sales delante, que el Señor pelea por los suyos. Declaro que el cansancio de pelear solo termine hoy, que el peso que se ha cargado sin soltar encuentre el lugar donde puede ser depositado en tus manos, que el corazón aprenda hoy a pararse quieto y ver la salvación del Señor. Señor, declaro sobre las batallas financieras de quien escucha, que las deudas que parecen imposibles de resolver sean peleadas por ti, que las puertas que no han respondido al esfuerzo humano respondan al movimiento de tu mano, que la provisión llegue de maneras que no estaban en ningún plan humano, de la misma manera que llegó cuando no había manera visible de que llegara. Jehová Jireh, el Dios que provee, ya está peleando esa batalla. Salmo 37, versículo 5 dice, encomienda al Señor tu camino, y confía en Él, y Él hará. Él hará, no cuando el esfuerzo humano sea suficiente, Él hará. Señor, declaro sobre las batallas relacionales de quien escucha, que los matrimonios que están en crisis reciban tu intervención, que las conversaciones que no han podido tenerse sean posibles cuando tú ablandas los corazones, que los hijos que se alejaron sean traídos de vuelta por tu mano, no por el esfuerzo de sus padres, que las relaciones rotas que parecen sin salida reciban la restauración que solo tú puedes producir. Declaro que lo que parece imposible en las relaciones de quien escucha está siendo peleado por el Dios que puede cambiar corazones de piedra en corazones de carne. Señor, declaro sobre las batallas de salud de quien escucha,
Que el cuerpo que ha cargado el peso del estrés de pelear demasiado tiempo solo empiece a recibir descanso real. Que la sanidad llegue no porque el esfuerzo humano la produjo, sino porque el médico de médicos está peleando esa batalla. Primera de Pedro capítulo 2 versículo 24. Por cuya herida fuisteis sanados. Esa herida ya fue hecha, esa batalla ya fue ganada en la cruz. Señor, declaro sobre las batallas familiares de quien escucha, que cada hogar donde la batalla ha entrado y ha producido agotamiento, tensión y miedo, reciba hoy la paz de saber que Dios pelea por esta familia. Que los hijos criados bajo la cobertura de padres que confían en Dios crezcan viendo que las batallas imposibles tienen un Dios que las pelea. Que este hogar sea un lugar de descanso, no de guerra. Señor, declaro sobre las batallas de propósito de quien escucha, que el sueño que parece imposible de alcanzar con las fuerzas propias sea peleado por Dios. Que el llamado que lleva tiempo detenido empiece a moverse cuando la persona deja de pelearlo sola y lo pone en manos de quien puede hacerlo avanzar de maneras que ningún esfuerzo humano puede replicar. Jeremías 29:11. Planes de bien y no de mal, para daros futuro y esperanza. Ese futuro está siendo peleado por Dios mientras tú descansas. Señor, declaro sobre el alma de quien escucha en este momento, que encuentre descanso, el descanso real que solo viene cuando el corazón suelta la batalla y confía en que Dios ya salió delante. Que el agotamiento de pelear solo sea reemplazado por la paz de quien sabe que no pelea solo. Que la ansiedad de quien cree que si no lo hace él nadie más lo hará, sea reemplazada por la certeza de que Dios ya lo hizo. Que algo se suelte hoy, que algo descanse hoy, que algo cambie hoy. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Ahora quiero dejarte 4 verdades sobre las batallas que Dios pelea que van a cambiar la manera en que enfrentas lo que estás viviendo. Verdad número 1. Hay batallas que no puedes ganar con más esfuerzo, solo con más confianza. Existe una mentalidad que parece espiritual pero que en realidad roba la paz. Es la mentalidad de que si no estás luchando con todo lo que tienes, estás fallando, que más esfuerzo produce más resultado, que más horas produce más avance, que más presión produce más apertura. Y hay áreas de la vida donde eso es cierto, pero hay batallas donde esa mentalidad produce exactamente lo contrario de lo que quieres. Hay batallas que entre más las presionas más se cierran, que entre más las controlas más se complican, que entre más las cargas solo más se vuelven imposibles. Esas batallas tienen un nombre en la Biblia. Se llaman las batallas del Señor. Y las batallas del Señor no se ganan con estrategia humana. Se ganan con confianza, con rendición, con el acto de fe de pararse quieto y decir, Señor, esta batalla es tuya. Josafat no ganó por tener el mejor ejército. Ganó porque reconoció que la batalla era de Dios y se paró quieto. Segundo libro de Crónicas capítulo 20, versículo 22. Dice, y cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza, el Señor puso emboscadas contra los hijos de Amón, de Moab y del monte de Seir que venían contra Judá, y se derrotaron a sí mismos. Cuando comenzaron a alabar, no cuando terminaron de pelear, cuando comenzaron a adorar. Dios actuó cuando el pueblo confió en lugar de pelear. Tal vez la batalla que tienes delante necesita menos esfuerzo tuyo y más confianza en Dios. No menos responsabilidad, menos carga solitaria. La diferencia entre cargar responsablemente y cargar ansiosamente es exactamente esa. Uno confía, el otro controla, y Dios puede actuar con libertad en el corazón que confía. Verdad número 2. Pararse quieto no es rendirse. Es el acto de fe más valiente que existe. Hay una paradoja en el reino de Dios que va en contra de todo lo que el mundo enseña. La quietud es poder. No la quietud del que no hace nada, la quietud del que confía en que Dios ya está haciendo todo. Cuando todo en ti grita que hagas algo, que muevas algo, que presiones algo, quedarte quieto en Dios requiere más fe que cualquier acción visible. Porque la acción se ve, la acción produce la sensación de que algo está ocurriendo. La acción calma momentáneamente la ansiedad de no tener control. La quietud no produce nada de eso. La quietud requiere confiar en lo invisible, descansar en lo que no puedes ver, soltar el control de algo que te importa profundamente.
Eso es difícil. Pero eso es exactamente lo que Dios le pidió a Josafat, y lo que el pueblo hizo, y lo que produjo el milagro que ningún esfuerzo propio habría podido producir. Salmo 46, versículo 10 dice: Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Estad quietos, no como sugerencia, como instrucción divina. Porque en la quietud se conoce a Dios de una manera que el ruido de la batalla no permite. En la quietud el corazón puede escuchar. En la quietud Dios tiene espacio para moverse. Y el movimiento de Dios en una situación supera cualquier movimiento humano. Pararse quieto delante de Dios cuando todo en ti quiere pelear es el acto de fe más valiente que existe. No es rendición, es victoria. Hay algo que ocurre entre el momento de soltar la batalla y el momento de ver la victoria que pocas personas hablan: el silencio. Cuando Josafat oyó la palabra de Dios, cuando el pueblo se humilló y adoró, cuando decidieron pararse quietos y confiar, todavía no habían visto nada. La amenaza seguía en pie, los 3 ejércitos seguían acampados afuera, la situación visible no había cambiado. Solo habían soltado, solo habían confiado, solo habían adorado en medio de lo que todavía parecía una amenaza real. Y entre ese momento de fe y el momento donde llegaron al campo de batalla y encontraron que Dios ya había ganado, hubo un espacio. Un espacio donde nada visible confirmaba que lo que habían creído era correcto. Un espacio que requería caminar hacia la batalla confiando en que ya estaba ganada aunque los ojos todavía no lo pudieran ver. Ese espacio es el que más se siente. Ese es el espacio donde el corazón tiene que decidir si la fe que declaró de verdad la tiene, o si solo funcionaba mientras los sentimientos la acompañaban. Y es en ese espacio donde se forma algo en el interior que no puede formarse de ninguna otra manera. La convicción de que Dios cumple lo que dice aunque todavía no haya señal visible de que lo está cumpliendo. Ese tipo de convicción no nace del entusiasmo, nace del silencio entre la fe declarada y la victoria manifestada. Y es exactamente ese silencio el que tú estás atravesando si hoy soltaste una batalla en manos de Dios y todavía no ves el resultado. No estás en el lugar equivocado, estás en el lugar exacto donde la fe se vuelve real, donde deja de ser un concepto y se convierte en una convicción, donde el corazón aprende que Dios ya salió delante aunque los ojos todavía no lo puedan confirmar. Sigue en ese lugar, porque lo que viene del otro lado de ese silencio es exactamente lo que Dios prometió. Verdad número 3. Dios pelea batallas que tú ni siquiera sabes que existen. Antes de mirar lo que Dios hace en lo invisible, hay algo que vale la pena entender sobre las batallas que sí te corresponden pelear. Porque soltar las batallas de Dios no significa soltar todo. Hay batallas que sí son tuyas. La batalla de mantener tu paz en medio del caos. La batalla de seguir siendo fiel en lo cotidiano cuando las circunstancias no acompañan. La batalla de cuidar tu corazón para que el proceso no te amargue. La batalla de seguir creyendo cuando no hay señal visible. Esas batallas sí te corresponden, y se pelean exactamente de la manera en que Josafat las peleó. Con adoración, con búsqueda de Dios, con la decisión deliberada de confiar en lugar de desesperarte, con la elección diaria de pararte quieto en lugar de correr hacia donde el miedo dice que vayas. Eso no es pasividad, es la batalla más difícil de todas. Porque pelear contra el enemigo visible es más fácil que pelear contra el miedo interno. Atacar el problema externo es más fácil que mantener la paz cuando el problema sigue sin resolverse. Buscar soluciones es más fácil que confiar en que Dios ya tiene la solución. Josafat no fue al campo de batalla a no hacer nada. Fue a adorar. Fue al campo con el convencimiento de que la batalla ya estaba ganada, y esa convicción era una batalla en sí misma, la batalla de caminar hacia el campo antes de ver la victoria. La batalla de creer en lo prometido antes de verlo manifestado. Esa es la batalla que Dios te pide que pelee hoy. No la del problema, la de la fe en medio del problema. Y esa batalla, la de mantener la fe cuando las circunstancias no la confirman, es la que Dios honra con victorias que nadie más podría producir. Porque cuando el corazón elige confiar en lugar de controlar, cuando elige adorar en lugar de angustiarse, cuando elige pararse quieto en lugar de correr desesperado, hace exactamente lo que Dios necesita que haga para poder actuar con libertad. Y cuando Dios actúa con libertad,
El resultado supera todo lo que el esfuerzo propio podría haber alcanzado. Pelea esa batalla, la de la fe, la de la confianza, la de quedarte quieto mientras Dios se mueve, y deja que Él pelee todo lo demás. Hay algo sobre las batallas espirituales que el ojo humano no puede ver completamente. Cuando Josafat miró la amenaza, vio 3 ejércitos, vio lo visible, vio lo que sus exploradores le habían reportado. Pero lo que ocurrió cuando Dios entró en la batalla fue algo que ningún explorador habría podido anticipar. Los 3 ejércitos comenzaron a pelearse entre ellos. Algo se movió en el ámbito que Josafat no podía ver, que produjo un resultado que Josafat no podía haber planeado. Eso es lo que Dios hace cuando pelea las batallas. No solo aborda lo que tú puedes ver, aborda lo que tú no puedes ver, las raíces invisibles del problema, las dinámicas que operan en el ámbito que los ojos humanos no alcanzan, las causas profundas que están detrás de las manifestaciones visibles. Y muchas veces el resultado de que Dios pelee una batalla es completamente diferente a lo que tú habrías producido con tu propio esfuerzo. Habrías peleado lo visible, Dios pelea lo invisible. Habrías abordado los síntomas, Dios aborda la raíz. Habrías buscado una solución temporal, Dios prepara una transformación duradera. Isaías capítulo 55, versículos 8 y 9 dice: Mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dice el Señor. Los caminos de Dios para pelear una batalla son diferentes a los que tú diseñarías, pero son más efectivos. Y muchas veces llegan de maneras que cuando las ves dices, esto solo pudo haberlo hecho Dios. Esa es la señal de que Dios peleó la batalla. Cuando el resultado no puede explicarse con esfuerzo humano, es porque fue producido por algo más que esfuerzo humano. Y ese resultado está disponible para ti, cuando sueltas la batalla en manos de Dios. Verdad número 4. El descanso no detiene el proceso, lo acelera. Hay algo que pocas personas entienden sobre la relación entre descanso y avance en el reino de Dios. Descansar en Dios no frena el proceso, lo acelera. No porque el descanso produzca resultados por sí mismo, sino porque cuando el corazón descansa en Dios, Dios tiene espacio para actuar de maneras que el corazón ansioso y controlador no le permite. Piensa en lo que ocurrió con Sofía. 8 meses de pelear sola, sin resultado. 4 meses de descansar en Dios, con resultado en los 3 frentes simultáneamente. El descanso no la hizo pasiva, siguió siendo responsable, siguió haciendo lo que le correspondía hacer. Pero soltó el control del resultado, soltó la ansiedad de que si ella no lo hacía nadie lo haría, soltó la carga de pelear batallas que Dios no le había pedido que peleara sola. Y en ese espacio que dejó, Dios actuó. Mateo capítulo 11, versículo 28 dice: Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Yo os haré descansar. No búscate cómo descansar, yo os haré descansar. Dios produce el descanso cuando el corazón va a Él con lo que carga, no después de que la situación se resuelva, mientras la situación todavía está activa, en medio del proceso, en el lugar donde la batalla sigue pero el corazón ya soltó la carga de pelearla solo. Ese descanso es real, y ese descanso produce algo que el esfuerzo ansioso no puede producir. Produce el espacio para que Dios actúe, y cuando Dios actúa, el proceso avanza de maneras que el corazón que descansó puede ver con claridad. No como resultado de su esfuerzo, como resultado de confiar en quien pelea sus batallas. Hay algo más que el corazón necesita saber sobre lo que significa descansar en Dios de manera práctica. Porque descansar en Dios no es un estado emocional que se alcanza cuando todos los problemas desaparecen. Es una decisión que se toma en medio de los problemas, y esa decisión tiene pasos concretos que el corazón puede dar hoy, en este momento, antes de que cambie ninguna circunstancia. El primero es nombrar la batalla. No suprimirla, no fingir que no existe, nombrarla delante de Dios con honestidad. Decirle exactamente cuáles son los 3 ejércitos que están acampados afuera, cuáles son las situaciones que te tienen agotado, cuáles son las batallas que llevas cargando solo y que ya no tienes fuerzas para seguir peleando de la misma manera. Dios ya lo sabe,
pero el acto de nombrarlo en oración es el primer paso de la entrega. El segundo es declarar que la batalla le pertenece a Él, no porque dejaste de importarte, sino porque reconoces que es más grande que tú y que hay alguien más capaz que tú peleándola. Eso no es rendición al problema, es rendición a Dios, y esa diferencia lo cambia todo. El tercero es elegir la adoración en lugar de la ansiedad. No porque la adoración sea un truco para que Dios actúe, sino porque la adoración reorienta el corazón. Lo saca del centro donde está el problema y lo pone en el centro donde está Dios. Y cuando el corazón está en el centro donde está Dios, la perspectiva del problema cambia. No el problema, la perspectiva. Y una perspectiva diferente produce una respuesta diferente. Produce paz en lugar de pánico. Produce confianza en lugar de control. Produce la quietud que Dios puede honrar con victorias que el ruido de la batalla no permitiría. El cuarto es seguir haciendo lo que te corresponde con paz en lugar de con ansiedad. Porque soltar la batalla no significa soltar la responsabilidad. Significa hacer tu parte desde la confianza en lugar de desde el miedo. Significa ser fiel en lo que tienes delante sin cargarte con lo que Dios tiene delante. Josafat seguía siendo el rey después de la victoria, seguía teniendo responsabilidades, seguía tomando decisiones, pero las tomaba desde un corazón que había visto cómo Dios pelea cuando se le da espacio. Y ese corazón es diferente al que toma decisiones desde el agotamiento de pelear solo. Ese es el corazón que Dios quiere darte hoy, no libre de batallas, libre del peso de pelearlas solo, no sin responsabilidades, sin el cansancio de creer que si tú no lo haces nadie más lo hará, no sin problemas, con la certeza de que hay alguien peleando delante de ti que puede hacer lo que tú no puedes. Ese es el descanso que Dios ofrece, no después de que todo se resuelva, ahora, en medio de lo que sigue activo, en el espacio entre la entrega y la victoria. Ese descanso está disponible para ti hoy, no mañana cuando las circunstancias cambien. Hoy, exactamente donde estás, exactamente con lo que llevas, porque el Señor ya salió delante de ti, y las batallas que llevas cargando solo no tienen que ser cargadas solo un día más. Si llegaste hasta aquí, es porque algo en este mensaje era para ti hoy. Tal vez llegaste cargando batallas que llevas peleando demasiado tiempo solo. Batallas que te tienen agotado aunque por fuera nadie lo sepa completamente. Batallas que has intentado resolver de todas las maneras que conoces y que siguen ahí. Batallas que ya no sabes desde qué ángulo atacar porque los que intentaste no funcionaron. Y quizás hoy llegaste sin saber exactamente qué esperabas encontrar. Solo sabías que necesitabas escuchar algo diferente a las mismas estrategias que ya probaste. Y hoy Dios quiere decirte algo que el cansancio intentó hacerte olvidar. No estás solo en esto. Nunca lo estuviste. Hay batallas que Dios está peleando por ti en este momento, en lo invisible, en los lugares donde tus ojos no alcanzan, con maneras que no están en tu lista de soluciones posibles, como Josafat, que llegó al campo de batalla y encontró que Dios ya había ganado. Como Sofía, que paró de pelear sola y vio a Dios actuar en 4 meses lo que 8 meses de esfuerzo propio no habían podido producir. Y como tantas personas a lo largo de la historia que aprendieron que las batallas imposibles tienen un Dios que las pelea, ese Dios está peleando las tuyas. Hoy, ahora, aunque no lo veas todavía, aunque la situación siga igual por el momento, aunque el campo de batalla todavía parezca activo desde donde estás parado, Él ya salió delante, y lo que encontrarás cuando llegues al campo va a decirte lo mismo que Josafat descubrió ese día, que la victoria ya había llegado antes que tú, porque Dios siempre llega antes. Y lo que estás a punto de ver, cuando llegue el momento te dirá una cosa con una claridad que no admite duda, que no peleaste solo, que Dios salió delante, y que las batallas que parecían imposibles estaban en manos del único que las podía ganar de verdad. Antes de terminar, escribe en los comentarios esta declaración: Señor, descansa mi corazón, tú peleas mis batallas, yo confío en ti. Escríbela, como una entrega real, como el momento donde sueltas lo que has cargado solo durante demasiado tiempo. Comparte este video con alguien que conozcas que esté luchando batallas que lo tienen agotado. Puede ser la palabra que esa persona necesitaba recibir exactamente hoy. Que Dios te dé el descanso que mereces, no el descanso de quien ya no tiene problemas,
el descanso de quien sabe que sus problemas están en manos de alguien más capaz que él. Que las batallas que llevas cargando sean peleadas por él. Que el resultado que llegue sea tan claramente de Dios que no necesites explicación. Y recuerda esto siempre. No tienes que pelear solo, nunca lo tuviste que hacer. El Señor pelea por vosotros, y vosotros estaréis tranquilos, no porque el problema desapareció, sino porque ya no lo cargas solo. Y hay una diferencia enorme entre cargar un peso solo y cargarlo con alguien más grande que el peso. Descansa, no como quien se rinde, como quien confía, no como quien abandona, como quien entrega, no como quien deja de importarle, como quien reconoce que hay manos más capaces que las suyas sosteniendo lo que más le importa. Ese descanso no es pasivo, es el acto de fe más activo que existe. Porque requiere más fuerza callar la ansiedad que gritar, más valentía pararse quieto que correr, más confianza soltar que controlar. Y cuando el corazón aprende a descansar así, algo cambia que no puede explicarse completamente con palabras. El peso que cargabas se hace más ligero, no porque haya desaparecido, sino porque ya no lo cargas solo. Las batallas que te agotaban siguen activas, pero ya no son tuyas solamente, son de Dios, y Dios pelea de maneras que tú no puedes replicar con ningún esfuerzo propio. Como Josafat, que llegó al campo y encontró que la victoria ya había llegado antes que él. Como Sofía, que descansó 4 meses y vio lo que 8 meses de pelear sola no habían podido producir. Y como tú, que hoy sueltas lo que llevas cargando y confías en que el Dios que salió delante de Josafat sale delante de ti. El mismo Dios, la misma fidelidad, la misma capacidad de ganar batallas que desde donde tú estás parecen imposibles. Descansa, que Dios ya salió delante de ti.